Bienvenidos amigos a su canal Mecanicustom. En esta ocasión, este Custom Hot Wheels va a ser algo especial. Es un prototipo que realicé para festejar que ya somos 35,000 amigos. Amigos, muchas gracias por todo su apoyo. Como este Mecanicustom va a realizar dos acciones, lo tuvimos que crecer. Crecimos la carrocería y también el chasis, y para eso me apoyé con un poco de alambre de 1/8 y lo pegamos muy bien con cola loca y un poco de carbonato. Ahí se puede ver. Obviamente debe de estar bien alineado. Y para el chasis usamos placa fenólica y su clásico motor SG90, ya clásico en el canal. Y para darle un poco de más rigidez al chasis, le colocamos dos tubos de aluminio en los costados, así como se muestra. Y esos tubos nos van a servir como soporte para fabricarle unas salpicaderas. Y para fabricarlas nos apoyamos con este tubito de plástico para poder poner la plastilina epóxica y que no se nos peguen las llantas y nos dé muy buena forma. A ese tubo de plástico se le puede poner un poco de aceite como desmoldante o agua, lo que tengan a la mano. Ya solamente hay que darle forma a la plastilina epóxica y como ven no se pega. La rueda debe de quedar libre. Como pueden ver amigos, aquí ya le realicé una base para el alerón de placa fenólica y le agregamos un poco de plástico en la parte inferior para hacerle unos spoilers. Y este sería el resultado amigos. A la base del alerón le agregamos dos tubitos porque requiero que tenga movimiento ese alerón. Debe de hacer una función como si fuera una bisagra. El alerón también lo fabricamos de placa fenólica, muy clásica en el canal, y le pusimos la contra de la bisagra. Y recuerden amigos que todo esto hay que hacerlo con calma y sobre todo disfrutarlo. Esta sería su posición amigos. Ahí solamente hay que ponerle un pasador. Como podemos ver amigos, esta debe de ser su función. Porque con ese vamos a activar un switch magnético ya clásico en el canal. Y algo muy importante amigos, la carrocería se debe de poner y quitar muy fácilmente. Esto fue una de las cosas más complicadas de este prototipo. Pero sí se puede amigos, con mucha paciencia. Amigo, si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas y actives todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Aquí le estamos armando el tren motriz. Como quedó un poco más ancho, requerimos ponerle unos separadores. Y como requisito, hay que ponerle llantas de goma. Porque este prototipo de tracción sí va a tener mucha potencia. Ya lo van a ver. Y es muy necesario que todo gire libremente. Como les comentaba al principio, este prototipo lo estoy realizando para festejar que ya somos 35,000. Nuevamente, muy agradecido con todos ustedes amigos. La idea de esta transmisión es que las cuatro ruedas tengan tracción, tengan potencia. Se debe de tratar que giren al mismo tiempo. Tres años y 35,000 amigos suscriptores después y todavía no he aprendido a pintar. Pero poco a poco vamos avanzando. Por alguna razón que desconozco, todo lo estético se me está dificultando. Y así quedó el chasis ya completo amigos. Como les decía, este es un prototipo. Vamos a probar estos dos sistemas. Y recuerden amigos, que todo cabe en un Hot Wheels sabiéndolo acomodar. Y les reitero la invitación amigos a que si tienen alguna idea o sugerencia, siempre son bienvenidas. Porque este canal lo hacemos todos.
Le pusimos una base al motor y le fabricamos un roll bar. Y aquí ya está terminado el alerón y le pusimos un imán de neodimio para activar el switch. Y vamos a usar un eje como pasador. Aquí ya está terminado el chasis. Le pusimos un switch principal, es un switch de paso, y su switch magnético. Y se activa con algo que tenga magnetismo. Ahora sí, amigos, ya con todo listo, la parte que más me gusta, el armado final. Como ya saben, amigos, a mí me gusta que se pueda desarmar y armar fácilmente. Y más ahora que es un prototipo, para poderlo modificar o hacerle algunos arreglos. Al parecer, la carrocería embonó correctamente. Y el motor lo vamos a sostener con unos imanes. Y nos sirve también para ocultar el motor eléctrico. Y el roll bar solamente se lo puse para cubrir un poco ese espacio. Como pueden observar, también se va a detener con un imán. Ya solamente nos falta el alerón. Este lo vamos a sujetar con un eje que nos va a servir como bisagra. Recuerden que debe de tener movimiento. Y listo, quedó terminado. ¿Qué les parece, amigos? No olviden dejarme su comentario. Y como es mi lema, amigos, que ruede y que funcione como debe de ser. Le activamos el switch de paso y a jugar. Ahí funciona correctamente. Vamos a ver con todo el peso del carrito. Creo que funciona muy bien, amigos. ¿Qué opinan? Y ahora la cereza del pastel. El segundo mecanismo. Como les comentaba al inicio, esta solamente es un prototipo. Me falta perfeccionarlo un poco para que funcione correctamente. La idea básica de este Mechanic Custom es que al arrancar se levante, como si tuviera 1000 caballos de fuerza. Sí hace muy buen efecto, amigos. Amigos, que la imaginación no tenga límites. Amigos, es muy importante su apoyo, dejándome un comentario y ayudándome a compartir para llegar a más amigos que les gusten los Hot Wheels. Nuevamente, muchas gracias por su gran apoyo. No olviden suscribirse, amigos. Si te gustó el video, regálame tu super like y ayúdame a compartir.